Queremos dar una cálida bienvenida no solamente a quienes hoy nos acompañan presencialmente, sino a tanta gente y hasta grupos que sabemos nos acompañan a través de los medios virtuales. Ayer tuvimos la presencia de gente vinculada a la pastoral hispana en Estados Unidos y hoy con gran alegría queremos recibir a quienes están vinculados a la pastoral afro de toda América Latina y del Caribe. La idea es seguir discerniendo las voces del Espíritu desde lugares muy precisos, pero buscando también la transversalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna experiencia agota toda la presencia liberadora del Espíritu en nuestro continente, pero es absolutamente necesaria para poder reconocer sus rasgos. Así que bienvenidos a este encuentro. Hay mucha gente que tiene mucho interés en escucharlos. Bueno, vamos entonces a comenzar presentando a María Suyapa. Sor María Suyapa Cacho Álvarez es hondureña, tiene 37 años de pertenecer a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul y Luisa de Marillac, Santa Luisa de Marillac, 8 años de acompañamiento a tiempo completo a la Pastoral Garífuna, inculturada de Centroamérica. Es asesora nacional de Pastoral Afro y Garífuna en Honduras, con una maestría en Ciencias de la Educación, diplomado en Teología Pastoral de Espiritualidad Afrodescendiente, diplomado en Desarrollo de Competencias, Gestión y Liderazgo para Religiosas, diplomado intercultural para fortalecer el liderazgo. Actualmente es coordinadora de la Pastoral Afro y Garífuna de la región de Centroamérica, es miembro del Secretariado Pastoral Afro a nivel latinoamericano, CEPAC, miembro de la Comisión de la CLAR por la vida religiosa afro y representante de los pueblos afrodescendientes y garífunas en este sínodo de la sinodalidad como facilitadora. Bien. Gracias, María. Muchas gracias primeramente por esa oportunidad que nos da de compartir un poquito, un pequeño conversatorio con respecto a la sinodalidad y los afrodescendientes. Y para responder a la pregunta central que nos plantea el sínodo de la sinodalidad, ¿cómo ser una iglesia sinodal, misionera y misericordiosa?, que le agregó el Papa. Quiero hacerlo a partir de la experiencia de mi pueblo afroamericano y en sus diversidades, recogiendo un poco de su sentir, de su vivencia con relación a por este proceso de sinodalidad. Pero primero quiero decirles a ustedes quiénes somos para la Iglesia, quiénes son los afrodescendientes para la Iglesia. Por primera vez en el documento de Puebla, la Iglesia reconoce a los pueblos afrodescendientes como los que son constituidos, ¿verdad? Una raíz arrancada de África y traída al continente americano como personas esclavizadas. Y según mi investigación, solo del castillo de Ghana salieron 12 millones de personas esclavizadas en menos de 400 años, desarraigados violentamente de sus familias, tierras, pertenencias, culturas y tradiciones, y sufriendo todo tipo de abuso, trata, violencia, imposición, violación de derechos, en el que fue cómplice nuestra Iglesia Católica de la época, al estigmatizar a esas personas con todo tipo de etiquetas, por ejemplo, sin alma, es decir, objetos. Y el Papa Francisco reconoce que hoy, como ayer, en la base de la esclavitud hay una concepción de la persona humana que nos permite tratar al otro como un objeto. Y eso lo encontramos en Fratelli Tutti, número 24. Bien, todas estas etiquetas con las que fueron marcadas estas personas generaron racismo, menosprecio, desvalorización, rechazo, que aún se sigue replicando en la Iglesia y en la sociedad, en prejuicio de esos descendientes que se han multiplicado hasta ahora, son alrededor de 200 millones, sin contar aquellos que aún no han encontrado su identidad afro. Los obispos en el documento de Puebla, número 34 al 39, los reconocen como los rostros pobres, marginados,
en situaciones inhumanas, y igualmente el documento de Aparecida los ven como los otros diferentes, que exige respeto, reconocimiento, y aquellos que son menospreciados, dice, rechazados, excluidos y heridos por la mordedura de la pobreza, los que no son tratados con dignidad e igualdad de condiciones. Y documento de Aparecida 65 dice, los que están amenazados en su existencia física, cultural y espiritual, en sus modos de vida, en sus identidades, en su diversidad, en sus territorios y proyectos. Sigue hablando Aparecida respecto, en numeral 90, los que cuentan con una historia que ha sido atravesada por una exclusión social, económica, política y sobre todo racial, donde la identidad étnica es factor de subordinación social. El Papa Francisco expresa, a veces sorprende que con tales motivaciones la Iglesia haya tardado tanto en condenar firmemente la esclavitud y las formas diversas de violencia. Y eso lo encontramos también en Fratelli Tutti. Sigue hablando Aparecida y dice, los discriminados en la inserción laboral, en la calidad del contenido educativo, en la formación escolar y sus relaciones cotidianas. Además, existe un proceso de ocultamiento sistémico de sus valores, historia, cultura y expresiones religiosas. En algunos casos, permanece una mentalidad y una cierta mirada de menos respeto. Y eso nos lo dice Aparecida igualmente en el numeral 96. Y a pesar de que los obispos, en el documento de Río de Janeiro, que vemos ahí, en el inciso 9, exhorta a todos los católicos y de manera muy especial a los profesores de los colegios, institutos, que sigan esforzándose en eliminar todo uso y costumbre que pueda aparecer como discriminación racial. Todavía persiste este mal en todas las instancias, al menos en América Latina. También la Iglesia reconoce que los afrodescendientes cuentan con unas comunidades muy vivas que aportan y participan activa y creativamente en la construcción de este continente, que son solidarios, que luchan por su recuperación de sus identidades, derechos, ciudadanos, contra el racismo, también sujetos constructores de la esperanza, de una historia de relaciones interculturales, donde la diversidad no significa amenaza ni justifica jerarquía de poder de unos sobre otros. También, yo lo afirmo, esa valoración de los documentos de la Iglesia, y le agrego, los afrodescendientes, en todas sus diversidades somos pueblos con gran sentido comunitario, histórico, resilientes y solidarios, a los que las mujeres campesinas garífunas llaman sinodalidad, es decir, aubuni amurununi. Tú eres mi hermano, yo cuido de ti, tú cuidas de mí, hacemos sinodalidad, cuidando de los demás y de la madre naturaleza, compartiendo nuestras penas, dolores, sufrimientos, gozos, repartimos alegría y damos de lo poco que tenemos con los demás, como hacían nuestros ancestros y como lo hacía la primera comunidad cristiana, sin importar de dónde viene, su raza, su sexo, su condición, su lengua, su espiritualidad. Es una espiritualidad, llamémoslo así, del buen samaritano, que se acerca al prójimo, lo acoge, lo acompaña y cuida de él y de ella. Nuestro pueblo sencillo habla de estas acciones como la sinodalidad que quiere Jesús, porque quien excluye a su hermano, a su hermana, excluye al Dios mismo. Es Cristo el fundamento de esa forma de vivir la sinodalidad. He de reconocer que a lo largo de estos 3 años del proceso sinodal, la Iglesia Latinoamericana del CELAN se ha preocupado para dar acompañamiento a la pastoral afro y garífuna por medio de sus distintos programas. Ese acompañamiento se dio en diferentes formas, momentos y modalidades de escucha por medio de foros, asambleas, reuniones, diálogos, encuentros, reflexiones teológicas, etc., a través de la cual los programas de CELAN fue testigo del constante clamor
que piden ser auxiliados de las heridas y las asfixias que causa la exclusión, o sea, el ninguneo. Los obispos, sacerdotes, misioneros de América Latina conocen la realidad de estos pueblos, pero da la impresión de que falta una verdadera conciencia de ser una iglesia cada vez más sinodal, que manifieste nuestra identidad y vocación de caminar juntos con los afrodescendientes al estilo de Jesús misericordioso, que dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas conferencias episcopales de América Latina se han mostrado indiferentes ante la voz de Aparecida respecto a los afrodescendientes. Si tan solo se atendiera la voz de Aparecida, caminaríamos juntos en armonía con todas las diversidades culturales sin tener miedo a las diferencias. Estas realidades mencionadas por Puebla, Aparecida y otros documentos de la Iglesia respecto a la diversidad cultural es la misma sobre la cual se quejan nuestros pueblos afrodescendientes, particularmente el pecado del racismo, la indiferencia de la cual no está exenta nuestra Iglesia católica. Existe una sordera aguda de muchos obispos y párrocos ante el clamor, denuncias, malos tratos, imposición, violación de los derechos, injusticia, menosprecio, desvalorización de la cultura, espiritualidad, carisma, tradiciones, costumbres, símbolos de los pueblos afrodescendientes en todas sus diversidades. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿cómo mantener la unidad en la diversidad y vivir una verdadera sinodalidad en este tipo de situaciones? El que dice que ama a Dios y margina a su hermano, se engaña a sí mismo. Es un engaño pretender ser una iglesia sinodal misionera y misericordiosa sin tener en cuenta la necesidad del hermano caído, moribundo, al borde del camino por donde muchos pasan de largo sin detenerse. ¿Cómo ser una iglesia sinodal, misionera y misericordiosa ante el drama del rechazo, pobreza, racismo, etnocentrismo, explotación, opresión, imposición, exclusión, indiferencia ante la diversidad cultural, menosprecio y discriminación a los demás por su raza, sexo, religión, capacidad intelectual, práctica espiritual, etc.? ¿Qué hacer ante todos estos virus peores que el COVID-19, que asfixia y atenta contra la condición humana y de los pueblos afrodescendientes y otros pueblos, no solo los afrodescendientes, como lo expresó el Papa Benedicto XVI en Aparecida el 13 de mayo de 2007 en su discurso inaugural? Solo quien conoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. Nosotros, como iglesia de comunión, misión y participación, conocemos la realidad que ha generado la herencia viral que nos dejó el sistema colonial, y aún todavía nos mostramos indiferentes o lentos en la búsqueda del antídoto para sanar las heridas de este pecado presente, pasado y presente. Con esta actitud damos lugar a la respuesta de Caín a Dios. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Hermanos, antes de que Dios nos responda, ¿qué es lo que has hecho con tu hermano afrodescendiente? Actuemos ya, por favor. Paguemos esa deuda que tenemos como iglesia con estos pueblos afrodescendientes, antes de que la herida de nuestros hermanos nos pida justicia desde la tierra por replicar lo ocurrido en la historia y en el presente. La iglesia tenemos una deuda pendiente que pagar a los pueblos afrodescendientes. Y con este jubileo responder a la pregunta del sínodo: ¿cómo ser una iglesia sinodal y misericordiosa? Pero les voy a decir algo. A pesar de estas tempestades que azotan la autenticidad de estos pueblos, mantienen la alegría y la esperanza de seguir remando mar adentro
como parte del sacramento visible del reino de Dios, que es la Iglesia. Pues aprovechemos esta alegre esperanza. ¿Para qué? Para buscar alternativas de sanación, reconciliación y conversión relacional con nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermana María Suyapa, por traernos esta realidad tan viva, tan presente, y por ayudarnos a seguir pensando y reflexionando en ella. Bueno, vamos a presentar ahora al padre Francisco Hernández Roja, el padre Chico. El padre Chico es ordenado sacerdote por Monseñor Román Arrieta el 15 de diciembre del 84 en la Arquidiócesis de San José. Estudió en el Seminario Mayor de Costa Rica, estudió teología en la Universidad Anselmo Lorente y Fuente de Costa Rica entre el 85 y 86, teología latinoamericana en la Universidad Católica de Lima en el 86, diplomado de Pastoral Social y Planificación Pastoral ITEPAL en el 96, diplomado para formadores de Pastoral Social en México en el 2012, maestría en Doctrina Social de la Iglesia, Universidad de Salamanca, España, entre el 2012 y 2013, y diplomado de actualización en Teología Dogmática en Cevite-Pale en el 2023. Trabajó en la Iglesia como director arquidiocesano de la Pastoral Social Cáritas, Arquidiócesis de San José, entre el 87 y el 95, secretario ejecutivo, director nacional del Departamento de Pastoral Social Cáritas de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, del 95 al 99 y de 2003 a 2008, párroco de las parroquias de Concepción de Alajuelita y Cristo Rey, profesor de Filosofía, Pastoral Social y Doctrina Social de la Iglesia del Seminario Central de Costa Rica, en el 85, entre el 96 y el 99, entre 2003 y 2010, profesor de Teología Pastoral, Cristología y Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Católica Anselmo Lorente y La Fuente, Universidad Católica de Costa Rica, del 85 al 87, secretario ejecutivo del Departamento de Pastoral Social DEPAS del Consejo Episcopal de América Latina, CELAM, del 99 al 2003, director general de la Escuela Social Juan XXIII de la Arquidiócesis de San José, Centro de Formación en Doctrina Social de la Iglesia de Trabajadores, del 2007 al 2010, secretario ejecutivo de Cáritas de América Latina y el Caribe entre 2003 y 2007 y entre 2011 y 2023, y director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral, CEPRAP del CELAM, en la actualidad. Muchas gracias, Padre Chico. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Y el micrófono. Claro, falta la tecnología porque sin tecnología no se oye. ¿Verdad? Y eso es muy cierto. A veces, infelizmente, en nuestra realidad, a veces no basta con tener la voz, si no tenés la forma de llevarla adelante. O te la niegan o te la quitan. Que es parte de la historia que nos ha narrado Suyapa de esta realidad tan dura, tan dramática, de tantos seres humanos sometidos a una situación de esclavitud en aquellas épocas y hoy también de una forma muy variada de modelos también donde seres humanos, ya no solo por su etnia o por su cultura, sino por diversas razones, evidentemente convertirlos en mercancías, siguen siendo convertidos en personas sometidas a situaciones de trata, de tráfico, de esclavitud. Lo cual realmente nos sigue desafiando para generar procesos realmente transformadores. Yo creo que a lo largo de la historia ciertamente fuimos responsables como Iglesia de estas situaciones de sometimiento de seres humanos a condiciones menos humanas. Y también hay que reconocer que en otros momentos de la historia la Iglesia hace un gran esfuerzo para tratar de ponerse al lado de y acompañar junto con las comunidades de diversa índole en los diversos territorios de nuestro continente a
todo este mundo afrodescendiente. Y ya desde el año 55, como decía Suyapa en el documento de Río, aunque no aparece explícitamente en aquel momento, porque no existía el concepto de pastoral afro, teníamos ya algunas experiencias de acompañamiento de estos sectores, de estas realidades y de estos sectores de las poblaciones en América Latina. Y yo creo que a partir de ahí la Iglesia empieza realmente a hacer un ejercicio de valorar los orígenes desde la condición de la dignidad humana y de la riqueza del intercambio de la cultura que se puede dar y que se da a lo largo de la historia, infelizmente por unos flujos migratorios nada deseables, pero que logran de alguna manera también ser fecundos para conocer otras culturas y hacer el encuentro de las culturas. Hacia América Latina es un continente, digamos, con una gran pluralidad étnica, cultural y con una riqueza de saberes, de diversas sabidurías. Y yo creo que eso es un elemento sustancial muy importante hoy día. Cuando hablamos del mundo afro, no solo hablamos de estas situaciones duras y dramáticas a las que fueron sometidos, sino también de su capacidad para, en medio de semejante adversidad, ser capaces de construir pensamiento, de conservar su cultura, de impregnarnos de la alegría, de la fuerza, aún en el dolor, de una actitud de esperanza. Y hoy tenemos grupos de teólogos, hombres y mujeres, capaces de crear teología desde la cultura afro, lo que llamamos la teología negra, es una capacidad de pensamiento que no solo se da en América Latina, se viene también en el norte, por ejemplo, los grandes procesos de liberación y de búsqueda de equidad y de justicia de los movimientos afros en los Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo creo que ahí también empezamos a descubrir una gran riqueza de pensamiento, de generación, de sabiduría, de conocer otras sabidurías. Y pensar también que el pueblo afro nos ha creado una diversidad de relaciones interculturales porque no se situaron en un solo lugar, sino que tenemos una diversidad de países, de islas en el Caribe, donde están presentes todo este esfuerzo de la cultura afro. Y es muy interesante, por ejemplo, para mí, en la experiencia de intercambio que alguna vez tuvimos en las islas caribeñas, como, por ejemplo, la diversidad de lenguas, de unos que hablan francés porque venían de colonias francesas, otros que hablan inglés, otros que hablan papiamento, que es una mezcla ahí media cercana un poco al portugués, que no es portugués, por supuesto, es otra lengua distinta. Está el creol, y es interesante porque el creol es una lengua que tiene las raíces comunes en el continente africano. Entonces me llamaba a mí siempre la atención la capacidad de comunicación entre las personas que vivían, por ejemplo, en Santa Lucía, San Lucie, que es de origen, digamos, de colonia inglesa, que fue colonia inglesa, y Haití, que era colonia francesa, y sin embargo podían hablar creol y entenderse perfectamente porque las raíces estaban precisamente en el fundamento cultural de su origen. Entonces ahí creo que nos va diciendo también cómo estos movimientos forzados, terriblemente forzados, en sus raíces comunes, nos traen también toda esa riqueza cultural que creo que es muy, muy importante. Y una de las cosas que a mí me gusta muchísimo en este esfuerzo es la relación que tiene la cultura afro con la madre tierra, con la hermana y madre tierra. Ciertamente, cuando hablamos de la madre tierra, estamos hablando muy fuertemente de la cultura de los pueblos originarios. Pero precisamente el mundo garífona es una mezcla maravillosa de culturas afro y pueblos originarios. Eso da como origen
lo que hoy conocemos como el pueblo garífuna, que va por toda la costa caribeña de lo que llamamos el Caribe continental, en Centroamérica, México, incluyendo algún sector importante también de los Estados Unidos. Y ese encuentro de culturas permite generar esta nueva cultura. Aquí tenemos una hija de esta cultura, así que... Soy garífuna. No es garífuna, exactamente. Y yo creo que yo tengo un poco también de esa sangre, porque mi bisabuelo venía de la Mosquitia nicaragüense, así que en esa mezcla de personas que migran de un lado a otro, pues vamos saliendo estas cosas maravillosas que somos nosotros, ¿verdad? Jóvenes y bonitos. Así que realmente creo que la Iglesia va descubriendo, después del 55, una riqueza enorme que hay ahí en la cultura afro, pero que también está sufriendo, que está también clamando al cielo y que exige también procesos liberadores. Y creo que esos procesos liberadores se encarnan muy bien dentro de este pensamiento que va generando la cultura afro a través de la teología negra. Y me parece que fueron capaces de ir pasando esos procesos de vivencia del mandamiento del amor desde las experiencias de asistencia, que no es lo más deseable, pero que en muchos momentos, como dice el Papa, a veces hay que hacer hospitales de campaña para dar la primera respuesta, para ir hacia procesos realmente de promoción, de liberación y de construcción realmente de culturas, de civilizaciones, de mundos fraternos, solidarios, justos, equitativos, que es yo creo que el gran desafío que tenemos en la pastoral afro, lograr ir generando mejores condiciones de vida, porque todavía tenemos grandes sectores que sufren realmente la pobreza muy fuertemente. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Chocó, en la zona de Colombia, en el Pacífico colombiano, donde ahí tenemos que hacer todavía un gran esfuerzo de procesos organizativos, de ir generando acciones liberadoras que transformen esas comunidades en sujetos de su propia historia, que no están sometidos a los caprichos de las transnacionales, fundamentalmente por razones de extractivismos y hidrocarburos, entre otras cosas. Entonces, para no mencionar también los cultivos ilícitos que son sometidas a algunas poblaciones. Entonces, bueno, tenemos grandes desafíos todavía, tenemos un gran reconocimiento, creo que hemos avanzado en eso, movimientos de los 60 de los Estados Unidos, como en América Latina, son significativos hoy día. Es un pueblo de mártires también, también desde los Estados Unidos hasta el sur de nuestro continente. Así que también tenemos una sangre que está fecundando los gozos y las esperanzas del pueblo afro y del pueblo garífuna en nuestro continente. Entonces, por ahí yo creo que el CELAN fue captando ese caminar entre gritos y esperanzas, entre clamores y gozos, entre luchas y celebraciones, porque eso es una experiencia muy linda, la capacidad de la celebración, de la fiesta que tiene el pueblo afro, me parece a mí que es muy significativo porque es en medio del dolor. Entonces, tiene una fuerza para cultivar esperanza, para no dejarse robar la esperanza y para enseñarnos de toda la América Latina que aún en medio del conflicto tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir resistiendo y tenemos que seguir transformando. Así que el pueblo afro es para nosotros también una fuerza testimonial de que el Evangelio no muere, de que siempre, aún en medio de la cruz, es capaz de proclamar la esperanza de la resurrección. Muchas gracias, Francisco. Por favor. Bueno, enorme gratitud para el testimonio que han dado Suyapa y Francisco. Y mientras quizás aquí alguien más quiera hacer alguna pregunta, si ustedes me permiten, yo haría también una. Esta gratitud frente al testimonio de ustedes es porque no solamente han hablado del sufrimiento de los pueblos afro y garífunas, sino cómo han tenido la capacidad de generar cultura desde ese sufrimiento, que son pueblos que tienen mucho para dar, no solamente para recibir.
Pero eso ustedes lo han valorado porque ustedes conocen la historia. Mi pregunta es así. El mundo joven dentro del grupo afro y garífuna también ha asumido esa historia tan dramática de la presencia afro en nuestro continente y es para ellos también un desafío. Esa es mi sencilla pregunta. Realmente es una pregunta muy importante. Hemos tratado o estamos tratando como iglesia y como pastorales de darle protagonismo a los jóvenes en ese aspecto y también de hablarles un poco de esa historia, que es importante que conozcan la historia para que las historias no se repitan, hay que conocerlas. Pero hay que saber la manera también de cómo contarles, porque también es fuerte esta historia, ¿no? Y desde la pastoral hemos reunido a jóvenes, hemos hecho encuentros intergeneracionales, donde la persona mayor le cuenta un poco más, le contamos de los valores, de esas cosas hermosas, de convivir, de convivencia, que nos enseñaron nuestros antepasados. Y también le hemos contado, y al menos como garífunas, cada año, el 12 de abril, de la llegada nuestra a Honduras, exiliados desde el Caribe a Honduras en 1797, porque en el Caribe, dicen, los que tenían un poquito de color blanca se quedan, y los que están prietos como sus papas se van a donde Dios los lleve, ¿no? Entonces así llegamos nosotros, los garífunas, a Honduras. Entonces cada año se celebra, se hace como una dramatización, se van al mar, vienen y entonces le enseñan a los jóvenes y los niños que eso fue lo que pasamos y que por eso tenemos que mantenernos juntos, unidos, agradecidos y acoger a quien llegue a nuestra casa porque fuimos también peregrinos. Entonces son que estamos dando pininitos en cuanto a la pastoral. No es fácil porque los jóvenes también se quedan absorbidos por la situación de la otra juventud global y todo aquello, ¿no? Pero hay algunos que están también. Hoy más que nunca hay una recuperación de parte de la juventud a nivel de la sociedad del querer saber y beber de eso que vivieron sus antepasados. Hace prácticamente unos 15 días, más de 15 días que estuve en Ghana viendo toda la realidad. No es lo mismo que me lo hayan contado como haberlo visto. La verdad que lloré. Traté de sanarme, ir recuperando algunas cosas, pero no lo puedo contar así, tengo que preparar. Por eso es preciso también lo que es la reconciliación, la sanación de todas estas cosas para poder caminar juntos. Muchas gracias, William. Sí, bueno, yo creo que es importante lo que nos ha mencionado Suyapa. Desde el Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral venimos acompañando la pastoral afro y la pastoral garífuna. Y al mismo tiempo es necesario construir las relaciones, precisamente en el punto en el que estamos ahora, en el sínodo del instrumento Laboris, es el apartado sobre las relaciones y la importancia de trabajar en red. La realidad que tenemos es una realidad tremendamente articulada. Hasta el crimen organizado está perfectamente articulado, sabe cómo moverse muy bien a nivel de todo el globo. Sabemos que los grandes negocios de las armas, de las drogas, de los seres humanos, de órganos, etcétera, son redes tremendamente bien articuladas. Y nos estamos encontrando de frente con una pastoral que ha estado por mucho tiempo muy desarticulada. Entonces, precisamente ahí es donde hay que poner el punto, el foco, en ver cómo empezamos a organizar una iglesia. Por eso yo creo que esta experiencia de la iglesia sinodal no es una casualidad, ni mucho menos, es una propuesta, que es una intuición, diría yo, del Santo Padre, que responde realmente a una realidad tremendamente conectada, una pastoral absolutamente conectada también. Y eso implica ya no hablar de pastoral de conjunto, ya lo había hecho la Iglesia Latinoamericana, el número 14 del documento de Medellín, es un documento que se llama así, pastoral de conjunto. Infelizmente, del documento a la realidad pastoral nos ha llevado un trecho como un abismo
que no hemos podido superar y no hemos logrado construir puentes. Hay grandes esfuerzos en la historia y esos grandes esfuerzos son las comunidades especiales de base. Es un esfuerzo maravilloso de lograr construir articulación desde lo sencillo y en territorios sencillos, para ir construyendo acciones que sean símbolos y signos del reino. Y creo que ahí se gestó una esperanza. Entonces hoy día tenemos que mirar también todos estos aspectos y sobre todo el mundo de los jóvenes, esta gran cultura juvenil, también conectada con las realidades, con las diversas realidades. Entonces yo ahí me he encontrado una gran sensibilidad de los jóvenes en sus diversas formas culturales y étnicas, sobre todo en favor del cuidado de la casa común, y me parece que ahí se está articulando un movimiento significativo. Ya no solo les hablo de movimientos específicos como el movimiento Laudato Si, sino por ejemplo la red eclesial mesoamericana, donde ahí se está haciendo un esfuerzo para trabajar con jóvenes, muchachos y muchachas afro, para que articulado desde un foco muy fuerte como es el cuidado del planeta, eso les ayude a articular más de frente a una realidad que precisamente quiere convertir nuestra tierra en mercancía, y que nuestra propuesta es que es casa común, es una cosa muy diferente. Y yo creo que ahí los jóvenes van encontrando una forma de nucleación, de encuentro y de generar, por así decirlo, un cierto itinerario de discipulado misionero en favor de otro mundo posible, donde superemos el transformar toda realidad en mercancía para considerar el valor de cada cosa y de cada criatura por sí misma. Entonces yo creo que ahí hay una gran esperanza para el mundo de los jóvenes y sobre todo para el mundo afro, porque tal vez esto que digo puede sonar muy feo, pero es una realidad que está presente. O sea, un punto clave es el protagonismo de la mujer, y de la mujer negra es fundamental, la mujer afro es clave, porque ya ser mujer en este continente es medio complicado, y ser mujer afro es doblemente complicado. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío donde tenemos que superar todavía no solo los esquemas patriarcales y machistas, sino obviamente los xenofóbicos y raciales. Entonces son realidades todavía muy fuertes. Entonces creo que el mundo de los jóvenes va tomando y tiene conciencia de su historia, tiene memoria. El dolor del ayer sigue siendo una herida en el presente, que ciertamente se mira ya no en una actitud de que si me la haces me la pagas, sino realmente restauración de todos los actores en esta historia. Y yo creo que eso es un factor importante, de responder y construir la paz desde factores no violentos. Y yo creo que ahí los jóvenes están dándonos también un testimonio significativo e importante. Entonces, bueno, yo tengo mucha esperanza, ¿verdad? Yo sé que, como decía Suyapa, estamos empezando ahí, estamos ahí dando los pasos, estamos en aspectos intermedios, pero creo que se van dando signos muy significativos de que la historia puede ser distinta. Lo de ustedes nos da esperanza a todas y a todos. Exacto. Bueno, yo les quiero agradecer mucho el testimonio y sé que en muchos lugares hay esta pastoral afro. Yo soy muy cercana a los misioneros combonianos, entonces también allí pues es un amor y una inclinación a todo esto que tiene que ver. Pero mi gran pregunta es sobre el sínodo. A mí me parece que esta realidad afro está ausente del sínodo. No creo que en el informe haya aparecido nada. Inclusive me quedó un poco doliendo que en las peticiones de perdón se dijo por la esclavitud, pero no dijeron del pueblo afro, porque también hay muchas esclavitudes. ¿Ustedes cómo lo están viviendo en el sínodo? Porque a mí me parece que lo que no se nombra, pues luego no se puede concretar por muchos intereses que haya. Entonces, y yo casi vine con esa pregunta de un misionero comboniano que me dijo, ¿cómo así que lo afro no está presente y no se explicita?
Sí, yo creo que ahí es una gran pregunta y es verdad. No hay forma de plantear que es distinto. Yo creo que yo soy uno de los que he insistido en estos 8 días que llevamos, estar tratando de colocar a los pueblos afrodescendientes y a los pueblos originarios. Inclusive hay otra ausencia que me ha llamado la atención y que, bueno, más que llamar la atención, realmente me preocupa. Por fin hoy creo que voy viendo algunos signos de esperanza, que es el tema del cuidado de la casa común. Estábamos hablando de relaciones y estamos muy concentrados en una visión tremendamente antropocentrista, que es muy normal, digamos, en nuestra cultura, pero que después de más de 10 años de Laudato Si, pues uno se queda como medio asombrado, y después de Querida Amazonía todavía más asombrado, y después de Laudato Deum ya queda uno como noqueado, ¿verdad? ¿Cómo es que esa relación del mundo afro en la perspectiva latinoamericana? Porque habría que pensar que tenemos una gran representatividad realmente del mundo africano. Ese es un diálogo que habrá que hacer, creo yo, en algún momento, de ver desde la dinámica de lo que nosotros en América Latina hemos venido construyendo como pastoral afro y lo que es realmente el mundo afro en su continente, en su propia tierra. Pero ahí yo creo que son ausencias que hemos tratado, por lo menos en esta semana que ya llevamos de trabajo. Yo por lo menos lo tengo como muy presente y he estado insistiendo sobre esos 3 aspectos: mundo afro, mundo de pueblos originarios y el cuidado de la casa común. Hoy les dije que me siento un poco esperanzado porque hoy en la Asamblea General de hoy, que empezamos hoy, empezamos hoy en la mañana, ahora por la tarde continúa, ya vi, por ejemplo, a los europeos, en el documento de síntesis de los europeos, que colocaron el tema ambiental, lo cual ya dice, bueno, ya por fin. Esperamos realmente que esto, yo también tengo la esperanza. Desconcertada sí, estoy. Yo he participado en la primera sesión y bueno, luchando para que apareciera pueblo originario, afrodescendiente. Cuando se hizo la síntesis, desapareció. Quedó, dice que en el mundo de los pobres, pero vamos a ver quién va a ser el documento del mundo de los pobres, porque los pobres tienen diferentes rostros. Tendría que ver personas que conocedores de esa realidad, ponerlo en la comisión, que no lo está. Pero realmente, como soy facilitadora, no puedo, estoy acompañando grupo, no tengo la oportunidad, me pica la lengua para hablar y decir, porque cada vez que habla en mi grupo, ni siquiera la cultura, cuando empieza mi hermano, que estoy en el mismo grupo conmigo, a decir cultura, gloria a Dios, dije yo, si dicen cultura, por lo menos ya hay unas pequeñas pistas, ¿no? Es cierto que es un sínodo mundial, pero cada continente es responsable, conoce su gente. Por eso yo creo que si ustedes vieron en mi intervención, yo decía que muchas conferencias episcopales latinoamericanas no conocen el mundo, pero hay una indiferencia. Hay una indiferencia que esto hay que decirlo y es un pecado, ¿no? Conociendo mi grey y todavía no hablo de esto. ¿Cuál es el problema? ¿Qué existe? ¿Cuál es el problema? Y espero que con esto ahora ya nuestros obispos, que son la mayoría que están en el sínodo de ellos, digan algo para Latinoamérica. Queremos tener buenas relaciones con los afrodescendientes, con los pueblos originarios, y vamos a acompañarlos permanentemente, sistemáticamente y sin prejuicio en esto, ¿no? Pero realmente sí, en este sínodo es una realidad que no ha sonado. Está empezando a sonar la cultura, lo de la casa común, dice el padre, pero hace falta decir la cosa por su nombre. Y si yo no lo digo, porque alguna cosquilla hay dentro de mí, ¿sí? Gracias. Ahora, hay un signo también positivo que valdría la pena por lo menos mencionarlo ahora, porque estamos apenas en los umbrales, pero sí hay una preocupación del Santo Padre muy fuerte por el tema de los afrodescendientes. Y creo que él viene por ahí
diseñando alguna estrategia para el año entrante dentro del jubileo, darnos una buena sorpresa sobre esto. Yo no les puedo contar más porque todavía estamos ahí en los prolegómenos, ¿verdad? Pero yo creo que el Santo Padre tiene mucha claridad, mucha conceptualización teológico-pastoral sobre esto. Conoce, ha tenido, digamos, encuentros cercanos de este tipo, ¿verdad? Para poder ir forjándose una idea, incluyendo con sectores gubernamentales, por ejemplo, el gobierno colombiano, etcétera, que creo que le han ido generando una preocupación, una sensibilización y la necesidad de una acción pastoral que creo que vendrá en el 2025, que está en ese proceso digamos, de planificarse bien, de mirarse bien. Hay un apoyo ahí, unos diálogos con la Pontificia Comisión para América Latina, donde creo que puede haber algunas Padre opciones Francisco, interesantes. realmente sí, es algo que la verdad que me tiene gozoso. Sin embargo, ¿cuántos documentos de papas, de obispos, conferencias, que no aterrizan a las diócesis y a la parroquia? El meollo del asunto, la peor castración, llamémoslo así, está en las diócesis y en las parroquias, que tienen que transmitirlo a los fieles, para que de esa manera los fieles también tomen conciencia de que tienen otros hermanos. O sea, estoy contenta por lo que va a ocurrir, ¿verdad? Pero quizás el trabajo de las diferentes conferencias va a ser a que eso vaya bajando para que llegue a las bases, ¿verdad? Tiene que partir de la diócesis y de las parroquias. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, Suyapa. Todo proceso pastoral necesita ser encarnado y inculturado. Creo que ahí tenemos el desafío siempre permanente de que eso sea posible, ¿verdad? Claro. Sin embargo, yo quisiera... El Papa Francisco no es solo un hombre de palabras. Él es de gestos, es de signos, de símbolos muy fuertes. Él se va a Lampedusa, o sea, pudo haber hecho no sé, salir y hacer un mensaje de apoyo por la situación de los migrantes, etc. No, pero él se va. Él se va ahí y ese gesto es el que realmente termina transformando realidades y termina generando muchas acciones más que 10.000 documentos. Entonces, yo tengo la sospecha, ustedes me van a disculpar los que me están viendo, que él no solo va a expresar una palabra, sino que va a venir un gesto, o sea, que nos va de alguna manera a impactar, a despertar, un poco como la tirada del caballo de Pablo, ¿verdad? De San Pablo, algo que nos meta realmente en un proceso de conversión que nos lleve a ese anhelo que vos has expresado de que realmente haya una iglesia inclusiva, ¿verdad? Donde todos realmente seamos hermanos. Sí, buenas tardes. En Estados Unidos el tema del racismo es bien fuerte, ¿no? Me imagino que tienen un poco de conocimiento, pero algo de que se habla poco en la iglesia, pero se ha hablado incluso por algunos obispos que son descendientes, afrodescendientes, ¿verdad? Que ellos han tenido algunas situaciones fuertes, experiencias fuertes, incluso en los seminarios. También hay parroquias que solo son de afrodescendientes porque, ¿verdad?, los separaban del resto en el pasado, entonces ahora se han quedado de esa manera. Hay cosas parecidas en América Latina, experiencias así dentro de la estructura de la iglesia y también dentro de parroquias que son un poco separadas, unas de las otras por raza. Bueno, en mi condición... les voy a decir aquí claramente, y yo creo que no tengo por qué esconderlo. Yo me di cuenta de que era negra hasta cuando llegué a una congregación religiosa.
Con esto le digo todo. Yo me di cuenta que era negra hasta cuando llegué, porque en mi contexto de mi pueblo, que todos éramos de la misma condición, no descubrí que yo era negra. Pero ¿por qué tenía que alguien llamarme negra? Y si le hablara de las experiencias yo hice en un tiempo, cierta encuesta a mi título personal, con afrodescendientes de las diferentes congregaciones, encontré la misma realidad. O sea, con eso le digo de que aún en la misma iglesia no podemos negar el pecado de nuestra madre iglesia, que también aún todavía existe. En caso de un joven que iba a un seminario, lo dejaron dormir a él con el portero y el perro, y al que no era negro lo dejaron acompañado dentro de la casa cural. Eso apenas pasan tal vez unos 8 años. O sea, esa situación de pecado que los mismos papas lo han condenado, es preciso que en el mundo de hoy trabajemos esto del racismo, y no solamente es entre personas, sino que sistémico, en el mismo sistema educativo, eclesial, de trabajo. Uno, por ser negro, le cuesta encontrar trabajo, aún en la misma iglesia le cuesta encontrar un trabajo, y no solamente en Latinoamérica, es todo en diferentes partes, ¿no? Entonces son situaciones que se tiene que abordar dentro del sínodo para que nos podamos hermanar. De lo contrario, llega un sínodo, llega otro y seguiremos peleándonos, porque cada quien quiere defender su espacio y nadie quiere que le llamen lo que no es, porque el negro no existe. Todos somos hermanos. Una preguntita que nos llegó por las redes. Dice, la sinodalidad tiene un mensaje a la sociedad. Próximamente se celebrará en Cali, Colombia, la COP16. ¿Cuál es el mensaje y el aporte de los pueblos afros y garífunas en este espacio de diálogo y de acciones de incidencia? Bueno, yo les puedo contar un poco lo que hemos venido planificando con la Red Latinoamericana y Caribeña de Ecología Integral y con la Plataforma de Derechos Humanos, Paz y Democracia, donde queremos construir una propuesta de una paz en comunión con la naturaleza, en diálogo con la naturaleza. Y sin duda el aporte de la cultura afro y de los pueblos afros en este esfuerzo de la relación fraterna con todos los seres vivos, con todo el cosmos, en la salvaguarda de las especies, va a ser fundamental. Vamos a tener 14 side events dentro de lo que es la habitación verde, que se llama la zona verde, que es la zona de la sociedad civil y de la diversidad de organizaciones basadas en fe, de credos religiosos. Estaremos todos los credos religiosos en un solo espacio que tendremos para concentrar ahí todas las experiencias desde las diversas formas de vivir la relación con lo divino que tenemos los seres humanos. Y bueno, ahí no hemos hecho una distinción así específicamente de tal o cual cultura, sino que ahí los pueblos originarios y los pueblos afro están juntos dentro de estas redes con sus organizaciones como Pastoral Afro, como Pastoral Garífuna, como Pastoral de Pueblos Originarios, y en conjunto con todas estas redes vamos a tratar de presentar la diversidad de alternativas que de la riqueza cultural de cada uno de las etnias tenemos para hacer posible que realmente podamos defender y salvaguardar la biodiversidad en el planeta, que es uno de los puntos centrales en este esfuerzo de paz con la naturaleza.
en ese esfuerzo de paz con la naturaleza, sin duda los pueblos afros y originarios van a presentar sus experiencias y, como les digo, habrá eventos propiamente, esos son 14, son solo de la Iglesia Católica. Si sumamos todo el mundo ecuménico y de diálogo interreligioso, la verdad que en este momento no sabría precisarles cuántas experiencias y espacios vamos a tener dentro de la COP16, pero sí será muy abundante. Hemos tenido la pre-COP 16 a nivel de Iglesia Católica, la tuvimos 23 y 24 de septiembre, con una presencia abrumadora del pueblo afro, sobre todo en la zona del Chocó colombiano. Y ¿por qué? Pues porque fue ahí en Bogotá, entonces se prestaba obviamente para que la gente del país pudiera llegar más fácilmente. Una gran diversidad de experiencias de los pueblos campesinos y de pueblos originarios, sobre todo de la zona del bioma amazónico, de lo que es la REPAM Colombia, la Red Eclesial Panamazónica en territorio colombiano. Entonces, bueno, la esperanza es que en ese esfuerzo podamos realmente proyectar y presentar lo que los pueblos van creyendo, van cultivando y van generando desde sus propias experiencias y realidades, tratando de ser sujetos de su propia historia. Muy bien. Nada más. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero ustedes nos han dejado a Amerindia una tarea. Pues qué bueno. Pero además de la tarea nos han dejado herramientas. ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión de que lo que ustedes compartieron nos habla de la importancia del post-sínodo. Que hoy día quizá los documentos y las palabras no tengan el valor que tienen, por ejemplo, las celebraciones que tienen ustedes para los jóvenes, porque la historia ahí no es relatada en forma intelectual, sino que es relatada en forma celebrativa. Y lo que tú has dicho de que a la vuelta también es importante ver de qué forma el sínodo, o lo que el sínodo quiere decir, es asumido por eventos eclesiales también. Yo creo que nos deja para Amerindia una importante pregunta y compromiso. ¿De qué manera la sinodalidad, que no termina con el sínodo, puede encontrar en el sínodo elementos para poder volver a nuestros países y realidades con iniciativas que le den continuidad a este proceso? No sé si ustedes lo ven así también. Pues sí, y me recordaste un desafío interesante que me enseñó mi profesor Gustavo Gutiérrez. Parafraseemos un poco. Es el Concilio Vaticano II, Medellín. El Concilio Vaticano II hace el gran diálogo Iglesia con el mundo moderno. Y Gustavo decía, el único problema que tuvo el Concilio Vaticano II es que no conversó con el mundo de los pobres. No alcanzó a hacer ese esfuerzo todavía, así, de una manera... ¿Dónde lo hicimos? En Medellín. O sea, el posconcilio para América Latina, en el pensamiento de Gustavo, que Dios le esté dando fortaleza en estos momentos, que sabemos que está delicado de salud, era que el concilio no se había acabado. O sea, que el concilio estaba vivo. Y que lo que hizo Medellín fue retomar el concilio para ponerlo a conversar con lo que él llamaba el subproducto del mundo de la modernidad, los empobrecidos. Entonces, acepto también, yo creo que es un buen reto también para nosotros como CELAC. A lo mejor lo podemos trabajar conjuntamente. Sería interesante pensar, ok, aquí está el Sínodo Vaticano II, Medellín, ¿qué en América Latina? ¿Qué podríamos hacer por si acaso el sínodo no lograra conversar con una serie de rostros, de realidades, por la universalidad que tiene la Iglesia, y que no, obviamente en esa universalidad a veces se nos pierde la particularidad, ¿verdad? Pero bueno, rescatemos la particularidad con dos actores
Y a lo mejor será bonito pensar si podemos hacer esa analogía, ¿verdad? Esa sinergia. Concilio Medellín, sínodo XX, y por qué no un trabajo interesante de un encuentro entre teología y pastoral, que puede ser muy fructífero y que nos puede y que le da continuidad al sínodo, partiendo de que el sínodo no se acaba, que la iglesia que camina junta sigue caminando y que el Espíritu sigue actuando en el pueblo y que hay realidades que podemos mirar desde ahí. Yo acepto el desafío. Bueno, me alegra eso, que acepte el desafío, porque él es nuestro asesor como pastoral afro y pastoral garífuna, ¿verdad? Y ahorita nos está acompañando para el EPA que vamos a tener en Argentina, encuentro pastoral afro que cada 3 años se realiza. Nos está haciendo bastante el vínculo y es un trabajo que estamos realizando ahorita, y creo que a través de CEPRAC CELAN, los programas de CELAN, mucho podemos hacer. Repite la fecha. La de Buenos Aires, Argentina, la del EPA. La del EPA va a ser el otro año, si Dios quiere. El otro año, 2025. Sí, es en noviembre del 2025. Sí. Va a ser en Luján. Como ustedes saben, pareciera tampoco lo puedo garantizar, pero que puede ser que ya empiece el proceso de beatificación del Negro Manuel en este año. Y bueno, pensamos que a noviembre del 2025 el proceso podría tener algún camino y convertirse en un símbolo interesante dentro del 16º EPA. Esto es interesante porque de alguna manera ese caminar de 15 encuentros de pastoral afro a lo largo de América Latina y el Caribe demuestra que de alguna manera la Iglesia ha querido realmente transformar sus primeros años de hace unos cuantos siglos a una realidad diferente. Pero bueno, estamos desafiados y esperemos que el 16º tenga mucha riqueza y mucha construcción teológica. Recientemente tuvimos el encuentro de teólogos de teología negra. No sé si querés contar algo, podría ser interesante. Bueno, con respecto a, se está haciendo caminos para los encuentros de pastoral afro desde la teología, para que se reconozcan sus diversidades también. Por lo menos como pastoral garífuna hemos tenido también reflexiones teológicas acompañado con teólogos. Quizá queden muchos siglos por delante, ¿verdad? Eso creo que sí. Bueno, muchísimas gracias. Lo que ustedes han dicho ya nos entusiasma para retomar el camino, que lo vamos a hacer mañana, en este mismo lugar, en este mismo horario. Mañana justamente queremos hacer una presentación de lo que es el Observatorio Latinoamericano de Sinodalidad, Fantástico. dentro de lo que es el esfuerzo también de Amerindia, el servicio de Amerindia, para seguir discerniendo los signos de Dios en medio de todas estas realidades normalmente marginadas por la propia Iglesia. Así que mañana, miércoles, otra vez a las 14 horas, estamos invitados a participar presencialmente, pero también en forma virtual, de un conversatorio que tiene por título El Observatorio Latinoamericano de la Sinodalidad y la tienda de la sinodalidad, que es este espacio. Así que otra vez, invitadas, invitados, seguimos el camino dentro del espacio de nuestro signo.